Historia de la música, programa número 18. En este programa de hoy vamos a comenzar en cierto modo una nueva era. Lo anunciamos como Ars Nova. En el siglo XIV, un famoso teórico francés, también compositor, aunque sus creaciones son mucho menos conocidas que sus obras en la musicología antigua, llamado Philippe de Vitry, denominó a la música de su tiempo Ars Nova, contraponiéndola a la anterior, a los albores de la polifonía, aquella época que consideramos de los órgana de Nuestra Señora de París, de Perrotin y de Leoninos, llamándola Ars Antiqua. Esta división entre Ars Antiqua y Ars Nova corresponde al mismo proceso que siempre ha ocurrido en todas las generaciones, de considerar antiguo o anticuado lo pasado y novedad lo que viene, de tal manera que esta Ars Nova o arte nuevo es para la mayor parte de los que escuchan la música tan antigua que casi es prehistórica, porque llamar arte nueva al arte del siglo XIV, antes del Renacimiento, del Barroco, de la música clásica, pues resulta un poco curioso. Sin embargo, era arte nueva en cuanto a que se apartaba de los rigores de la música polifónica ceñida a reglas muy especiales y se incorporaba sobre todo el elemento popular en la música. Pero esta Ars Nova, que floreció especialmente en Francia y en Italia, va a ser antecedida en el programa de hoy con un ejemplo ilustre en la historia de la música que deliberadamente hemos dejado ahora como transición entre la Edad Media y este siglo XIV, que algunos han considerado como una especie de puente entre la Edad Media propiamente dicha y el Renacimiento. Recuérdese que es el siglo de Dante y del Petrarca, el siglo de Guillaume de Machaut, el siglo de Chaucer, es decir, de los creadores de obra artística que pudieran llamarse o que han sido llamados justamente como pre-renacentistas. El ejemplo que vamos a escuchar es una rota, especie de danza o ronda inglesa llamada Summeris y Comen In. Es en inglés antiguo y dialectal, ha llegado el verano. Obsérvese que no estamos diciendo summer, como se dice hoy, sino summer, que así se decía en la época. Summer is y comen in, es decir, el verano ha llegado. Este ejemplo, que durante mucho tiempo se atribuyó a un tal Fornset de 1240, es decir, del siglo XIII, de la primera mitad del siglo XIII, es tan avanzado para su época que algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que es un poco posterior. Un gran musicólogo norteamericano que murió muy joven en Estados Unidos, llamado Manfred Buchholzer, llegó a la conclusión de que este ejemplo, en todo caso, no era anterior a 1320. La importancia de este ejemplo, o las muchas características que hacen importante este ejemplo es el primer ejemplo que existe de una obra a 6 voces, es decir, una riqueza de voces cuando no se usaban sino 2 o 3, a lo sumo 4. Es el primer ejemplo de canon, es decir, de melodías que van repitiéndose una tras otra. Es también el primer ejemplo de música descriptiva de un fenómeno natural. Es la llegada del verano, se oye el canto del cuco, la canción dice sing cucu, canta cuco o canta cuclillo. Y por otra parte, es una obra tan rica musicalmente para su época que se ha considerado realmente como un caso excepcional. Vamos a oírla, es sumamente breve, mucho más breve que lo que hemos gastado en hablar con ella. Vamos a oírla, pero los oyentes de este programa advertirán inmediatamente que se trata justamente del tema que hemos escogido para introducir cada uno de estos programas.
Y vamos a oír una nueva versión del Summeris y Comenin, que es justamente la que se oye al comienzo de estos programas, pero la oiremos ahora de una manera más extensa, porque está antecedida de la misma música, pero con un texto latino que dice Perspice Christicola. Así pues, lo oiremos en la forma latina, una letra acomodada, y luego en la letra de inglés antiguo con la que fue compuesto. Perspice Christicola, Serenus agricola, prodigis visio, vivio, non passentis vit mortis exissio, viga vivo, semi-vivos a supplicio, vita donat in secum ronat in seni solio, Sumaris icumanis, surat incumanis, Roma seder bloet med, springt og fulla blod, stiger fleden blod, Aua bleder latter lompa, vinger kalpe blod, Solen stender koka, verta sorge stender koka, Solen stender koka, singer stender koka, det synger natter ro, det synger natter ro, det synger natter ro, det synger natter ro. Vamos ahora sí a entrar en la música propia del siglo XIV, es decir, la música que en general lleva esa denominación de Ars Nova. Los dos ejemplos que oiremos ahora son ejemplos franceses de compositores muy desconocidos, de apellidos Vaillant y Solage. El primero de estos ejemplos es especialmente notable porque sigue una modalidad muy socorrida en aquella época, que era el de hacer imitación de ruidos o cantos o sonidos, anticipándose por muchísimos siglos a la actual música concreta, pero en este caso en una forma muy musical, con instrumentos y con voces humanas. Aquí se trata de una especie de diálogo entre ruiseñores y cucos, tema que ha sido muy tratado en la música. Recuérdese que hay un concierto para órgano que se llama así, El cuco y el ruiseñor. Vamos a ver pues el primer ejemplo de Vaillant, seguido de otro de Solage, que no tiene estas mismas características, sino que es simplemente una canción amorosa del Ars Nova de Francia. Ma
toutes amours et fantaisies. Vamos ahora a seguir escuchando ejemplos de Ars Nova en diferentes regiones. Y ahora vamos a pasar a una que mencionamos por primera vez y que va a adquirir una grandísima importancia, especialmente en el siglo XV y más tarde en el XVI. Se trata de los Países Bajos, o sea, de los países flamencos, lo que hoy constituye la Holanda y la Bélgica y esa parte del noreste de Francia donde está la Borgoña. La música flamenca, vamos a ver que tuvo una preponderancia extraordinaria en aquella época, pero no estamos todavía en ella. El ejemplo que vamos a oír es un ejemplo doble, anónimo del siglo XIV. El primero se llama Die Moulins van Paris, es decir, los molinos de París. El segundo es otro ejemplo anónimo, una melodía holandesa para dos voces. La primera, Los Molinos de París, se llama así porque fue escrita por un compositor llamado Pierre Moulin de París, y haciendo un juego de palabras se conoció después en un manuscrito como Los Molinos de París, que no tiene ningún sentido. Este Pierre Moulin, compositor flamenco del siglo XIV, es el autor de esta obra que escucharemos en órgano portativo y en un violín primitivo. Y seguidamente, sin interrupción, escucharemos la melodía para dos voces, también del siglo XIV, interpretada en esta ocasión por dos flautas dulces con un tambor.
El ejemplo que ahora vamos a escuchar es muy importante, porque se trata de una misa del siglo XIV llamada Misa de Tournai, palabra francesa que corresponde al flamenco Dorndick. Esta misa, que fue compuesta al parecer por allá hacia 1320, es la primera misa que se compuso en forma polifónica. Este récord lo llevaba hasta hace algún poco tiempo la misa para la coronación de Carlos V de Francia del compositor Guillaume de Machaut, de quien nos ocuparemos muy en breve. Pero después se ha visto que la misa de la que vamos a oír algunos fragmentos, llamada Misa de Tournai, es anterior a la misa de Machaut, por allí por lo menos en 30 o 40 años. Vamos a escuchar de esta misa con interpretación de contralto, tenor, dos flautas dulces, órgano portativo y violín primitivo o viela, el Kyrie y el Sanctus. Es curioso que, siendo tan relativamente poco conocida entre nosotros la música de la Edad Media y del primer Renacimiento, en este programa hayan concurrido 3 ejemplos muy notables de esta música. El primero, la rota Summerisi Comenin con que comenzamos el programa. El segundo, este ejemplo de la misa de Tournai, por ser la primera misa compuesta polifónicamente. Y el tercero, el que vamos a oír ahora, que es un himno inglés, un carol, como ellos llaman, que no corresponde ni mucho menos a nuestro villancico. Es una canción, una especie de himno estrófico. Se llama Deo Gratias Anglia. Y es un ejemplo ilustre porque se dice que fue
el himno que cantaron los guerreros victoriosos ingleses en la Guerra de los 100 años, en el año de 1415, al vencer sobre los franceses en la batalla de Azincourt. En esta batalla, el joven príncipe Enrique, que más tarde habría de ser Enrique V de Inglaterra, compuso, según la leyenda, este himno. Quienes hayan visto la película Enrique V, con el gran actor Sir Laurence Olivier, basada en el drama, en la tragedia histórica del mismo nombre de Shakespeare, recordarán tal vez que allí resuena este himno. Pero las leyendas son muy bonitas, pero desgraciadamente son generalmente bien inventadas. El caso de este himno parece ser así, porque según las investigaciones que destruyen el encanto de la leyenda, el himno sí fue compuesto para celebrar esta victoria, pero mucho tiempo después, por lo menos 10 años, o sea, por allá hacia 1425. El himno dice: Deo gracias Anglia, rede pro victoria, como una especie de estribillo, y después vienen 6 estrofas. Nuestro rey fue a Normandía lleno de gracia y del poder de la caballería, y Dios le ayudó maravillosamente, por lo cual los ingleses gritamos Deo gracias. Vamos a escuchar hasta donde la duración del programa nos permita este famoso himno Deo gracias Anglia del comienzo del siglo XV. Their God for him wrought marvelously, wherefore in blood I howl and cry, Deo gratias, Deo gratias, Anglia, Redemptor Victoria. He set a siege the soup to sigh, to Harsutan with royal array. The town he won and mad affray, that throne shall rule till doom's day. Deo gratias, Deo gratias, Anglia, Redemptor Victoria. Then went our King with all his host, took crowns for all the French boast. His path was red of Lesbos, until he come to Agincourt coast. Deo gratias, Deo gratias, Anglia, Redemptor Victoria. And then forsooth that knight cum lay, in Agincourt field he fought manly, doch grace of God that most lichte, he had both field and victory. Deo gratias, Deo gratias, Anglia, Redemptor Victoria. Termina así este nuevo programa del ciclo Historia de la Música, el número 18. El programa número 19 tratará sobre l'Ars Nova, o sea, música del siglo XIV en Italia.